el reestudio, un reposicionamiento y tal vez una readaptación a nosotros mismos de escrituras modernas como son Doctrina y Convenios, los cuales vamos a tener a disposición para estudiar, para ver y fundamentalmente para aplicar a nuestras vidas en este tiempo en que es necesario que vivamos de esta manera. Así que gracias por estar, gracias por la presidencia de la Escuela Dominical que ha preparado esta clase, que ha preparado este tiempo, y a cada uno de ustedes por estar presentes. Vamos a tener una oración. La hermana Torres, ¿podrá darla? La mamá de Mariela. La oración es para mamá. Sí, ¿puede darla ella? O para mí. Para mamá. Tú haces la oración. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por poder estar en esta escuela dominical, agradecidos en este día por estar en este día de reposo. Te damos las gracias por comenzar estas clases maravillosas, que sé que son maravillosas, y de usted espiritual. Siempre llegar a nuestros corazones y a todos aquellos que dirigen la clase. Sé que nos bendecirá para que podamos comprender mejor todo lo que hemos podido aprender, que siempre ha sido poco, y nos puedas bendecir para poder llegar a saber todas tus cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. El tiempo que tenemos ahora de instrucción son 50 minutos, o sea, hasta las 11:20, los líderes nos estarán hasta las 12:20. Nos estarán dirigiendo en esta clase, así que aprovechemos para participar y a instruirnos. Gracias, y tiene el tiempo el presidente de la Escuela Dominical. Gracias, presidente Rocha. Bienvenido a todos. Gracias por estar en la clase de hoy que hemos preparado para compartir con ustedes. Y como me mostraba recién en una presentación que quise compartir acerca de lo que hablaba el profeta del curso de este año del Ven Sígueme, que es el libro de Doctrina y Convenios. Antes que nada me gustaría pedirle para ustedes, pero esto para que lo hagan ustedes como un ejercicio nomás, que pensaran en los que han leído o los que van a leer esta semana el capítulo 1 de Doctrinas y Convenios, la sección 1, perdón, de Doctrinas y Convenios, de las cosas que ustedes aprenden, de las que han aprendido, de las que han leído ahí en Doctrinas y Convenios 1, ¿qué cosas compartirían con alguien más? Tanto que sabe el Evangelio, como alguien que quisieran invitar a que lea el libro de Doctrinas y Convenios, quisieran de ayudarlos a aprenderse en la lectura de Doctrinas y Convenios, o para ustedes para poder rescatar otras cosas que no han aprendido todavía. Esto como un ejercicio personal que yo quiero hacer también conmigo mismo. Y como digo siempre, cuando leemos las Escrituras, una de las mejores cosas que se puede hacer es ponerse en el contexto en el que las cosas acontecieron. El otro día hablaba con alguien de lo difícil que es para mí a veces la Biblia, porque es un idioma distinto, muy antiguo, un contexto totalmente distinto, que habría que entender muchísimas cosas para poder comprenderlo a veces. Pero en este año tenemos la oportunidad de estudiar Doctrinas y Convenios, que es un libro contemporáneo, más para nosotros, con un idioma más actual. Si bien está por allá por la época de 1800, afortunadamente no tenemos a nadie de 1800 en nuestra clase, así que no hay problema, pero es más para nosotros, está hecho más para nosotros. Yo sigo peleándome con la tecnología a veces. Ahí está. Este es el libro de estudios para este año, para la escuela dominical y también para el uso personal, para el estudio personal. Como dice el nombre, Doctrina y Convenios. Muchas veces nosotros nos equivocamos y decimos doctrinas y convenios, y es una cosa que tenemos que pensar siempre cuando lo hablamos y lo decimos,
porque no estamos hablando de varias doctrinas, es una doctrina sola y muchos convenios que se encierran dentro de esto. Antiguamente, el libro de Doctrina y Convenios se llamaba el libro de los mandamientos para el gobierno de la Iglesia de Cristo. Así se llamó en la antigüedad cuando recién se escribió. ¿Alguno de ustedes tiene idea del contexto en que se empezó a escribir Doctrinas y Convenios? ¿Lo compartimos si no? Cuando dices contexto, ¿a qué te refieres, Eduardo? Porque Claro. no hace mucho recuerdas que el libro Doctrina y Convenios decía doctrinas, ¿viste? Y sí, ha cambiado 2 veces de nombre. Ahora es doctrina, porque como vos decís, es una sola doctrina. Exacto. Ahora contexto no me doy cuenta que... El contexto es en Habían muchas críticas, estaban criticando mucho a la iglesia y al profeta. Había un hermano inclusive que estaba haciendo cartas hablando mal del profeta, entonces tuvieron una conferencia para ver si era correcto publicar las revelaciones que eran verdaderas, y no lo que el hermano estaba diciendo. Bien. Ahí fue que se reunieron en una conferencia que fue larga, por lo que tengo entendido, y el Señor les reveló lo que querían que dijera la primera sección. Que no es la primera revelación, recordemos eso también, que no está en orden cronológico en realidad. Bien, exacto, gracias hermana. Justamente a eso me refería cuando hablo del contexto. No fue la primera revelación que se recibió después de la restauración de la iglesia en estos tiempos. Era una época de crítica al liderazgo de la iglesia o al profeta particularmente. No sé si hoy en día pasa que alguien critica al profeta de la iglesia dentro de la misma iglesia, pero en ese día pasaba. Y más que nada recuerden que José Smith era un joven con muy poca estudio secular. Entonces él tenía muchas dificultades incluso para expresarse, y por eso venían las críticas. Bienvenido, Américo, y no sé quién más entró recién, pero Natalia. A medida que los veo llegar, los voy admitiendo acá. Muy bien. Entonces, en ese contexto es que se desarrolla Doctrinas y Convenios, que es un momento que estoy tratando de compartir más cosas con ustedes, y hasta que no lo tenga bien claro esto, va a ser una lucha constante. Ahí va. Dale tranquilo, Eduardo, no te pongas nervioso. Ahí está. Bueno, que esto tenemos que hacer cursos para poder manejar las clases a distancia con estos tiempos. Sí, Ahí bien. está. Carlos, Sama, ¿no puedes leer la introducción de Doctrinas y Convenios? Capítulo 1. Dale. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta. Para un poquito. El 1 de noviembre de 1831, durante una conferencia especial de los líderes de la iglesia, efectuada en Hiram, Ohio. Antes de esta ocasión, se habían recibido muchas revelaciones del Señor, y la compilación de ellas para publicarse en forma de libro fue uno de los asuntos principales que se aprobaron en la conferencia. Esta sección constituye el prefacio del Señor de las doctrinas, los convenios y los mandamientos que se han dado en esta dispensación. Bien. Rescatamos varias cosas importantes dentro de este encabezamiento de Doctrinas y Convenios 1. Lo que hablaba la hermana recién, en el contexto que se daba, que no era la primera, fue durante una conferencia de élderes, no era la primera revelación que se había recibido, y lo más importante, esta sesión constituye un prefacio, o sea, una introducción, una presentación a lo que va a ser después todas las revelaciones que tuvo José Smith durante su tiempo como profeta de la iglesia, y los mandamientos que él recibió para que nosotros tuviéramos hoy en día, fue lo que conocemos hoy en día como Doctrina y Convenios.
presidente. Lo que yo estaba terminando de leer ahí, lo que tú pusiste recién, decía las doctrinas y los convenios, ¿no? Ahora, evidentemente, sería la doctrina y los convenios. Los convenios sí, porque son varios los convenios que nosotros hacemos, ¿verdad? Sí. Que se han dado en esta dispensación. Igual yo nunca tuve ningún problema con que fuera doctrina o doctrina. Para mí, evidentemente, entendía que era una sola doctrina, ¿no? Pero no toda la gente lo piensa igual. Exacto. Una cosa que vamos a hablar más adelante es acerca de escudriñar las escrituras. Doctrina y Convenios 1.4. Y la voz de amonestación irá a todo pueblo por boca de mis discípulos, a quien he escogido en estos últimos días. Creo que mucho de lo que contiene Doctrinas y Convenios está resumido en este versículo. Todo lo que se recibió en Doctrinas y Convenios, esto es un prefacio, ¿verdad? Pero todo lo que se recibió en Doctrinas y Convenios es para que se comparta con las personas en este tiempo, en esta dispensación. Entonces, como decía Carlos recién, la doctrina, los convenios que debemos realizar, que se deben hacer para poder tener las bendiciones de regresar al Padre Celestial, poder ser familias eternas, todo lo que decía el profeta en la introducción que puse hoy al principio de la clase, están resumidas en este libro. Una cosa importante que dije recién, escudriñar las Escrituras. ¿Qué es para ustedes escudriñar las Escrituras? En este caso, Doctrinas y Convenios. ¿O cómo escudriñamos? Bueno, ya que nadie habla, voy a decir algo. A mí me enseñaron a escudriñar las escrituras los misioneros, como capaz que a ti también te enseñaron a escudriñar, ¿no? Uh-huh. Nosotros cuando leemos las escrituras puede ser muy fácil leer, pero el asunto, el escudriñar significa meditar detenidamente lo que nosotros estamos leyendo, porque podemos leer de pronto un capítulo, un día de Doctrinas y Convenios o cualquier libro y podemos no entender nada. Y decimos, bueno, hoy voy a leer un capítulo. Bien, bárbaro. Pero leí un capítulo, ahora cumplí, ahora mañana leo otro capítulo, pero resulta que no entendemos nada, solamente leemos y nos sentimos bien, bárbaro. Pero el asunto de escudriñar es meditar muy bien mientras nosotros estamos leyendo, ¿sí? Orar antes de leer las escrituras y escudriñar. Ahora sí, de pronto nosotros no podemos leer un capítulo, podemos leer un versículo. Podemos leer 2 versículos, pero entender, analizarlo, y a veces tenemos que buscar otras escrituras para entender ese versículo o ese capítulo que nosotros hemos leído. Porque se supone que si nosotros nos instruimos y conocemos a nuestro Padre Celestial mediante las escrituras, no solamente lo vamos a entender para nosotros mismos, sino para que otras personas lo entiendan, para que ellos también lo analicen. Debemos aprender cómo compartir el testimonio con otras personas por medio del conocimiento que nosotros adquirimos. Si no adquirimos conocimiento y si no sentimos el espíritu de las escrituras, ¿qué es lo que podemos compartir? Palabras, nada más. Bien, gracias, Carlos. Escudriñar las Escrituras puede también significar que para mí cierta escritura, cierto pasaje, cierto libro tenga un significado en cierto momento de mi vida y para otras personas otro. Puede pasar que 2 personas lean la misma cosa y tengan significado, si bien tenga un contexto, el mismo contexto, el mismo significado, puede rescatar una persona una cosa y otra persona otra en momentos diferentes de su vida. ¿Les ha pasado? Hola. Hola. Sí. Gladys, Mabel. Sí, justamente en estos últimos tiempos también es lo que nos están instando los líderes, ¿verdad? Y el profeta, y los apóstoles, que según nuestras necesidades, el principio es el mismo, la enseñanza es la misma, pero va a llegar en la medida de lo que estemos necesitando, ¿verdad? Y un versículo puede tocarnos a hacer los cambios necesarios a una persona que lo esté necesitando y la otra lo va a recibir de una manera diferente, ¿no?
Es lo que yo considero y creo que es lo que realmente ahora, por eso el Bensígueme, ¿no? El programa al estudiar cada día, vamos a estar recibiendo lo que necesitamos cada uno para que podamos progresar. Por eso es la importancia del estudio diario, ¿no? Creo, del programa, ¿no? Es lo que yo siento. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Mariela, vi que levantaba la mano por ahí. Más o menos lo que decía, es lo que decía Mabel, que yo creo que el espíritu nos va a hablar a nuestro espíritu de acuerdo a lo que nosotros necesitemos comprender o la ayuda que necesitemos de la escritura que estamos leyendo. Por eso la doctrina o la enseñanza puede ser la misma, pero nosotros la vamos a recibir de acuerdo a la necesidad que tengamos en ese momento. Y la vamos a poder aplicar a una situación personal. Cada persona la va a poder aplicar a su situación y a su necesidad, como decía Mabel. Mamá. Sí, hermana. ¿Puedo agregar? Sí, aquí. Sí, por supuesto. Yo quería decir que esto nos puede, si recordamos el encabezamiento del libro, que nos dice que escuchemos todo, los que estamos cerca, los que estamos lejos. Eso nos va a llevar a que todas las clases nos hagan recordar que todos tenemos que estar atentos a lo que nos están enseñando para poder progresar. Exacto. Muchas gracias, hermana. Gracias, Mariela. Es así. Este último tiempo los líderes de la iglesia, los profetas, nos han pedido lo que decían recién las hermanas, de que cada uno estudie y escudriñe las escrituras y las clases, o el Evangelio está pensado en este último tiempo para que se haga más en nuestro hogar. Se han dejado de tener algunas horas de clase durante los domingos para que nos centremos más en lo individual. Creo que es importante resaltar en este comienzo de año de estudio que creo que lo que los líderes están centrados es en que nosotros demostremos nuestra madurez espiritual, en que nosotros demostremos qué tan convertidos estamos y qué tan dispuestos estamos a seguir a Jesucristo, sin necesidad de tener una persona que todos los domingos nos hinche, nos tire, nos reúna en un salón para enseñarnos una clase, en este caso en un salón virtual, sino que cada uno de nosotros se centre o se preocupe en su propio aprendizaje. Quizás yo pueda dar una clase que le llega a una persona sí, a otras personas no. Lo que nosotros aprendemos en nuestra casa y tenemos el tiempo suficiente durante la semana, 1, 2, 3, 4 días, muchas horas por día, o algunos minutos al día que le dediquemos, le vamos a sacar más provecho de que lo que podemos sacar en una clase. Entonces, básicamente, creo que los cursos de estudio están centrados hacia esto, a que nosotros podamos en nuestro hogar dedicarle el tiempo para aprender lo que nosotros necesitamos aprender. Que el Espíritu nos guíe en nuestro estudio para rescatar lo que es importante para nosotros, que realmente es lo que cuenta. Porque a mí no me sirve de nada rescatar lo que es importante para otros, porque no va a mejorar mi vida. Entonces, si bien puede ayudarme a ser mejor como persona, a ser mejor en mi llamamiento o en mis obligaciones como padre de familia, como miembro de mi familia, creo que es algo individual y personal el poder adquirir conocimiento y prepararnos para las dificultades y las cosas que vienen en este tiempo, ¿no? ¿Alguien más quiere decir alguna cosa, compartir algo más? Seguimos adelante, si no, sí, presidente Rocha. Así que, digo, están llegando los tiempos en que se nos había enseñado que cada uno andará por su propia luz y no con luz prestada. El hecho de que nosotros aprendamos y vivamos en nuestros hogares y hagamos de estas escrituras nuestra vida, hace que sea eso efectivo, que andemos con nuestra luz. De nada me vale de que el hermano Archeri y el hermano López tenga una luz hermosa en su casa y unas lámparas bárbaras, si yo acá no tengo la conexión pronta. Voy a andar a las oscuras siempre, aunque
otros tengan luz. Entonces se nos insta a no andar con luz prestada, y no andar con luz prestada es cargar nuestras baterías, estudiando las escrituras y fundamentalmente poniendo en práctica aquellas cosas que se nos enseñan, que es la mejor forma de prender en nuestro corazón las enseñanzas que el Señor nos da. Es eso simplemente. Gracias. Bien, gracias, presidente. ¿Alguien más? Bueno, no. ¿Sí? ¿Escuchaba a alguien más que quería compartir algo? ¿No? Cristina, quiere acá. Sí, acá, hermano, dígame. O comparta con nosotros. A ver qué. El versículo 1 dice, la voz de amonestación se dirige a todo pueblo. Ahí en esta dice que nosotros como miembros de la iglesia, pero él dice a todo pueblo, a todo el mundo, ¿no? Dice, escuchad, oh pueblo de mi iglesia. Dice, la voz de aquel que mora en las alturas y cuyos ojos están sobre todos los hombres. Si de cierto digo, escuchad, pueblos lejanos, y vosotros los que estáis sobre la isla del mar, oíd juntamente. Es una promesa que el Señor nos dice de que debemos de escucharlo, ¿no? Y más el pueblo de su iglesia, ¿no? Sus ojos están sobre todos los hombres, ¿no? Él siempre está cuidándonos, siempre está cerca de nosotros, que nosotros debemos de escuchar estas cosas, porque es el prefacio, son los mandamientos que el Señor nos ha dado en este libro, para que nosotros en este tiempo podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Eso es lo que quería agregar. Gracias, hermano Rocha. Está, es tal cual, es lo que decían hoy al principio también, es lo que decía la hermana, no es Torres, es la mamá de la hermana Torres. Maruja. Maruja, ahí está. Es lo que decía Maruja, que está hecho para todos, para nosotros, los que están lejos, los que están cerca. Son revelaciones dadas al profeta en esta dispensación, luego de la restauración, para nuestro beneficio. A veces cuando uno se pone a pensar profundamente en estas cosas, me pasa a mí por lo menos, es difícil de comprender cómo una persona como José Smith, con poco conocimiento en la época en que él vivía, donde no había luz eléctrica, donde no había las comodidades que tenemos hoy, de que él pudiera estar en una sintonía tal con el Espíritu para poder recibir todas estas cosas y poder hacer crecer la iglesia de Jesucristo en este tiempo, cosa que no fue fácil. Algunas preguntas que me surgieron con respecto a esta primera sección de doctrinas y convenios. ¿Alguien que quiera leer esas preguntas y las contestamos nosotros mismos también? Yo leo. Sí. ¿Por qué restauró el Señor su evangelio en estos últimos días? ¿Qué características desea el Señor que tengan sus siervos? Bien. ¿Qué piensan de por qué restauró el Señor? Eduardo. Carlos, te escucho. Lo que Sadi decía recién, nosotros debemos aprender a andar, pero sin luz prestada. Y esa es una de las características que el Señor espera de nosotros. Y por eso restauró su evangelio en estos últimos días. Y para no andar con luz prestada, debemos conocer el evangelio y ser obedientes a los convenios que hemos hecho. Si nosotros andamos con nuestra luz propia, es lógico que no vamos a tener que esperar de alguien para tomar decisiones correctas. Es decir, el Espíritu nos puede guiar a nosotros continuamente y no estar dependiendo de nadie o tener miedo para tomar decisiones. Bien. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? Yo creo que Él lo restauró en este tiempo porque son los últimos tiempos. O sea, sí. Y ¿qué clase de tiempos son? ¿Fáciles? No son nada fáciles y creo que por eso también va de la mano las dos preguntas, ¿no? ¿De qué clase de siervos tenemos que ser? Tenemos que ser los siervos mejores preparados para poder
saber y estar en conexión con lo que el Señor espera que hagamos nosotros en este tiempo y dedicándonos al Evangelio, ¿no? A proclamarlo, a vivirlo y a enseñarlo, creo. Bien, gracias. María, veo que María La Torre levantó la mano y no sé quién más me habla. Ah, Mabel. Yo, Mabel. Bueno, Mariela y luego Mabel. Yo quería agregar que era preciso que se restaurara en ese tiempo el Evangelio, porque por el gran amor que Dios había tenido por sus hijos, y si no lo hubiera restaurado, habría muchas cosas que no podíamos saber para nuestra preparación eterna. Pienso que estas son unas de las cosas que más precisamos en este tiempo para poder perfeccionarnos un poquito más, acercarnos un poquito más al Señor, sabiendo todas estas cosas que son verdaderas. Gracias. Gracias a usted, hermana, gracias. Mabel. Sí, justamente, como dice la hermana, por amor, por compasión del Salvador y de nuestro Padre Celestial, Jesucristo, es que nos han dado la oportunidad nuevamente de tener el Evangelio y la plenitud del Evangelio, ¿no? La plenitud completa de todas las cosas, para que se cumplan todas las profecías y las promesas que Él ha hecho a sus hijos, ¿no? Y Él nos está pidiendo en estos últimos tiempos, más que todo, como respuesta a la segunda pregunta, ¿no? Es para que nosotros realmente prevalezcamos, o como decía el profeta, prevalecer es saber o elegir a quién seguir y vivir sus normas y ser ejemplos y ser predicadores por ejemplo, ¿verdad? Porque realmente el prevalecer es ajustarnos a las enseñanzas y a los convenios que hemos hecho. Es lo que he entendido en cuanto a los mensajes que he leído. Aún debo entender más, ¿no? Pero digo, dentro de lo que he entendido, creo que es algo así, ¿no? Ya estamos viviendo en uno de los tiempos en que realmente tenemos que tomar la decisión de saber de qué lado estamos y no movernos de ese lado y seguir adelante, ¿no? Así es. Gracias, hermana. Hermano López creo que levantó la mano también. ¿No? Bien. Antonio. Le iba a preguntar si no me veían porque se me cansó la mano ya. La mano no se te ve, Antonio. Yo te vi por los auriculares. Usted bueno. A veces no domino toda la pantalla, entonces ustedes hablen nomás. Está bien, no, pero no es cuestión de dominar, sino de compartir. Eduardo. Pero no te pongas a corregir ahora. No. Quería compartir en cuanto a la primera pregunta. ¿Por qué el Señor restauró en esta época? En la sección 1, el versículo 17 dice: por tanto yo, Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendieran a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José, mi hijo. Y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. Y también a otros 10 mandamientos de proclamar estas cosas al mundo y todo esto para que se cumpliese lo que escribieron los profetas. Obviamente, si estudiamos las Escrituras, como se nos está enseñando ahora, debemos reconocer que había ya una profecía de que en un momento dado, y fue ese el momento cuando las calamidades en el mundo eran muy grandes, el Señor iba a restaurar su evangelio y nos iba a dar la luz que tanto anhelábamos, o que tanto anhelaban en esa época también, ¿no? Y yo no tengo ninguna duda de que fue el momento exacto. Obviamente el Señor maneja los tiempos, ¿no? Y Él sabe cuándo. Pero preparó a ese joven de 14 años para que en muy poco tiempo, porque no fueron muchos los años que él vivió, pudiera restaurar su iglesia, la iglesia de Jesucristo, y pudiera darnos a todos, como la hermana, la mamá de Maruja, la mamá de María nos comentaba, darnos la oportunidad de lograr la vida eterna, ¿no? Yo creo que debemos reconocer que sin ninguna duda José Mí fue el profeta de profetas, y que estamos en la última dispensación y hay que hacer
todo lo posible para pasar para el otro lado de la mejor forma, ¿no? Y estar al lado del Señor otra vez. Gracias. Gracias, Américo. Comparto, sí, hermana. Mamá, Maruja. siempre debemos de recordar o recuerdo yo todos los días, la gran oración de ese niño con apenas 14 años, cómo pudo traer algo tan maravilloso al mundo, porque esto es lo mejor que puede haber venido. José Smith fue una persona muy, muy respetuosa y muy anhelosa de las cosas de Dios. Él siempre fue obediente a todas esas cosas que tenía que ir esperando para sacarlas a luz, y yo tengo gran testimonio de él porque lo logré. Creo que en segunda visita, o así, de los misioneros que me mencionaron Jesús Smith, yo ya supe que él había sido el profeta elegido para restaurar el Evangelio. Y he tenido gran admiración en la gran persona que fue, y que si no pudo hacer más fue por todo lo que le pasó, por el adversario estar como está ahora, trabajando para que nos lleguemos a donde queremos. Y día a día recuerdo todo lo que José Smith hizo, y les he dado testimonio de la gran oración que hizo de rodillas. Eso fue maravillosa porque fue la que llegó al espíritu de su corazón. Gracias. Gracias, hermana. Comparto lo que han dicho todos ustedes. Todo partió por el deseo de un joven de 14 años de saber la verdad acerca de la iglesia verdadera de Jesucristo. Eso llevó todo lo que vino después y todo lo que conocemos hoy. Llevó a que él tuviera un cambio en su vida. Creo que su vida sin esa oración no hubiera sido la misma. No me quiero centrar mucho en eso ahora porque no es parte del contexto de la clase, pero si pensamos un poco en todo eso, habría que tener mucho valor sabiendo de que después de lo que le pasó en esa arboleda ese día, su vida no iba a ser la misma nunca más. Entonces había que ser muy valiente para seguir adelante. Quizás otros hubieran dicho no vi nada, acá no pasó nada y seguimos normal, pero él tuvo el valor de afrontar lo que yo creo que él sabía que venía después, ¿no? De todo lo que iba a venir. Y gracias a él tenemos estas cosas hoy en nuestra vida para poder guiarnos. Como decía Américo, en esa escritura de Doctrinas y Convenios, que el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamó a José Smith para entregarnos el Evangelio restaurado. Nos dio esos mandamientos y nos dio la orden, por así decirlo, de proclamar estas cosas al mundo también, ¿no? Esa escritura que compartió Américo, yo la tenía para compartir también con ustedes. Ahí. El versículo 19 al 21. Si alguien quiere leer, es la continuación de lo que estaba leyendo Américo recién. Querías leer tú, Antonio. Yo lo leo si quieres. Sí. Lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso, para que el hombre no aconseje a su prójimo, ni ponga su confianza en el brazo de la carne, sino que todo hombre hable el nombre de Dios, el Señor, el Salvador del mundo, para que también la fe aumente en la tierra. A ver si puedo seguir porque tiene otra. Ahí va. Ahí. Para que se establezca mi convenio sempiterno, para que la plenitud del Evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra, y ante reyes y gobernantes. Gracias, hermana. Yo creo que estos versículos contestan un poco las preguntas que hemos estado discutiendo recién nosotros. ¿Por qué se restauró el Evangelio en este tiempo? ¿Y cuáles son las características que el Señor pide que tengamos los santos de los últimos días? Creo que el Señor sabía las dificultades, sé que el Señor sabía las dificultades que vamos a pasar en nuestra vida. Nosotros
las generaciones anteriores a nosotros y las generaciones que vendrán después de nosotros, lo que tendrán que soportar o vivir nuestros hijos, nuestros nietos. Ya vemos que el mundo está cambiando constantemente y el Señor por eso está dando nuevas directivas permanentemente. Y una de las cosas que me gustaría compartir mi testimonio es que he aprendido en estos últimos tiempos, es que sé que el Señor sabe lo que va a pasar en el mundo. Sé que el Señor sabe lo que vamos a tener que afrontar nosotros como habitantes de esta tierra y en especial como miembros de la iglesia. Y Él adapta, o Él nos da mandamientos, nos da consejos, nos da su visión a través de los profetas para que nosotros estemos preparados. Como decía hoy, hace un tiempo se habló mucho acerca de cambios en la forma de estudio, en centrar más el estudio en lo personal que en las reuniones del domingo. Y hoy, un año y medio después de eso, estamos viendo que hubo una pandemia en el mundo, que se nos aconseja que no salgamos de nuestra casa, que cuidemos a los mayores, que nos centremos en nuestro hogar, en seguir cumpliendo con las cosas del Evangelio en nuestro hogar y cumplir con nuestra responsabilidad lo mejor que podamos desde nuestro hogar. Y eso es un testimonio que yo he recibido del amor que tiene el Padre Celestial por nosotros y de la forma en que Él nos habla y nos guía. Está en nosotros escuchar ese consejo y esa guía y en tomarla y en hacer los cambios o las correcciones que necesitamos hacer en nuestra vida para bien, ¿no? Hace un tiempo hablaba con un compañero de trabajo que, bueno, fuimos compañeros de trabajo durante 10 años y nunca nos hablamos de estas cosas. Y un día descubrimos que él miró mi teléfono y encontró las aplicaciones de la iglesia y se dio cuenta que yo era miembro de la iglesia y me dice, ¿sos mormón? Sí. Ah, yo también, me dice. Ah, me pareció que un día te había visto el Garmin, me dijo. Entonces, hablando con él acerca de cosas de la iglesia después de esa conversación, él me decía, dice, sí, nosotros desde hace mucho tiempo los profetas nos han pedido que tengamos un almacenamiento de comida, que almacenemos agua, que tengamos un plan de emergencia en nuestros hogares para estas cosas, y nunca lo hacemos, me dijo, nunca hemos hecho nada. Y hace un tiempo miraba que el hermano Sámano compartió con nosotros un almacenamiento que tiene en su casa, y para mí fue un ejemplo. Y una de las cosas que estoy tratando de corregir es de hacer caso a los consejos del profeta en cuanto a esto. Y creo que para eso fueron dadas todas estas revelaciones. Como decía recién Sí, escucho. Eduardo, Sí. Sí, relacionado a lo anterior que tú decías, evidentemente que el Evangelio fue restaurado en estos últimos tiempos porque es decir, el Señor nos está indicando que la solución a todos los problemas que hay en el mundo es el Evangelio. De manera que el Evangelio lo que hace es nos prepara, pero al mismo tiempo nos protege si somos obedientes a los convenios que hacemos. Es decir, es tan importante, la tecnología está tan avanzada y hay, vamos a decir, en el aspecto temporal hay una comodidad extrema para vivir, pero en el aspecto espiritual el mundo se está hundiendo y esto es lo que nosotros estamos viendo ahora, más hacia otros lugares. Es como hace 40 años atrás nosotros decíamos, pero eso pasa en otros países, el asunto de la droga, pero bueno, llegó a nosotros y las calamidades que están pasando en el mundo no significa que solo van a pasar lejos, también aquí van a llegar. Sí, esto es el preludio solamente de lo que viene. No se termina el virus y se acomoda todo. Es decir, según la profecía, las cosas van a seguir empeorando. Se irá, sí, este virus. Vendrán otras enfermedades, vendrán otros problemas, pero la solución está en el Evangelio. Es decir, la solución las tenemos nosotros. Y somos los responsables de divulgarlo, de compartirlo. Por eso debemos estar preparados. No solamente ser como se ha hablado, oidores, sino también hacedores. Y hay que estar preparados, hay que escudriñar las escrituras, como decía recién, pero también aplicarlo, porque nosotros ¿cómo vamos a ser instruidos nosotros? ¿Quién nos instruye a nosotros? Nosotros no nos instruye nadie, nosotros somos instruidos de los cielos. ¿Quién va a enseñar el Evangelio al mundo? Nosotros, somos nosotros quienes tenemos que enseñarlo.
De manera que tenemos que estar preparados. Y no van a escuchar seguramente, como la gran mayoría de nosotros podamos compartir nuestro testimonio. Y la gente se ríe, a la gente no le importa, pero nosotros sí sabemos que es verdad. Y bueno, es nuestro deber compartirlo. Por eso hemos sido llamados y hemos nacido en esta época. ¿Vale? Yo digo que la obligación de nosotros, de cada uno, es compartir el Evangelio en la forma que sea. Yo tengo mucha dificultad a la vista y a veces escribo mucho y a veces por arriba del renglón, por debajo, porque no veo. Pero he alcanzado a hacer varias cartitas con las miras de hacerlas llegar a algunos hermanos, algunos que se han retirado, otros que no conocen el Evangelio. Y creo que voy a pedir ayuda para que alguna hermana me lo escriba mejor, porque quiero hacerlo saber. Yo hace un tiempo que lo propuse, dije en la escuela dominical, acá en San Carlos, que debíamos de hacer como los profetas de antes, como Pablo, lo que sea, escribir cartas. Ya si no podemos llegar, ahora con esto no se puede llegar. Yo porque no puedo salir por mi salud, pero de alguna manera pienso hacerle saber a algunas personas que el Evangelio está sobre la tierra y que ellos también tienen derecho a prepararse y a escucharlo. Ese es mi gran deseo, de poder llevar a cabo algo de lo que el presidente Nelson dijo cuando tomó la presidencia, que él quería que todos compartieran el Evangelio y reunirlos a todos en Israel. Mi deseo es poder hacer todas estas cosas, aunque sea con dificultad, y me gustaría que otros también las pudieran hacer. Hay que no pueden llegar, escribir una cartita, un mensaje, lo que sea, pero algo tenemos que hacer por ello. Gracias. Gracias, hermana. Sí, familia López. Sí, yo cuando estuve leyendo de vuelta esto, me acordaba del seminario, que el seminario nos habían enseñado, que eran como, no sé si 12 veces se repite ¿para qué? En toda la sección 1. Entonces, en todas se dice ¿para qué? Justamente se nos están dando esas cosas, y todas se aplican a nosotros, porque es para que aumentemos nuestra fe, para que busquemos sabiduría, para que en el correr de toda la sección se nos dice todas las veces el para qué eso. Y lógicamente al escudriñar no es lo mismo cuando lo leíamos en seminario, o sea, la importancia o las impresiones o el efecto que tienen esas escrituras cuando yo las leí en seminario, que lo que pasa al correr de los años. Cuando uno crece, entonces con eso que hablaban hoy, que no es la misma escritura, se manifiesta de la misma manera en mí, que en mi esposo o que en alguno de ustedes, claro, pero en mí misma tampoco es de la misma manera hoy de lo que fue hace muchos años. Por eso la importancia de seguir profundizando, que eso también es justamente el escudriñar. Exacto. Comparto, hermana, muchas gracias. Y es así. Recién lo que decía la hermana Maruja y la hermana Archeri, es lo que compartía con ustedes de este versículo de Doctrinas y Convenios. Pensaba en eso, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos. ¿Por qué el Señor no da estas cosas para que grandes líderes mundiales lo compartan? Porque no es algo que tenga que llegar, me parece a mí, ¿no? Porque no es algo que tenga que llegar desde la imposición, sino más desde lo espiritual, más desde el corazón. Y ahí radica la sencillez de estas cosas y en que podamos compartir el Evangelio con todos. La hermana Maruja decía recién que ella no ve muy bien, pero tiene la idea de compartir el Evangelio a través, o compartir su testimonio con otros a través de algo escrito. Y yo estoy seguro que eso va a llegar al corazón de alguien, porque es una profecía que nos dio el Padre Celestial a través de José Smith en estos versículos. Es justamente lo que Él nos profetiza que va a pasar, que tiene que pasar así, que nosotros, como se nos puede llamar los humildes, los sencillos, lo débil del mundo, para abatir a lo fuerte y poderoso, para compartir el Evangelio con todo el mundo, incluso con los poderosos de la tierra. Y es como debemos de hacer, como decía Maruja, de inundar la tierra con nuestro testimonio,
con el Evangelio de Jesucristo. No sé cómo estamos de tiempo, creo que casi cerca. Sí, Eduardo, después le doy el tiempo a Seir Rocha, déjame decirte algo. Lo débil del mundo según a lo débil según el mundo, ¿verdad? Lo débil y lo sencillo, pero débil según el mundo, como tú decías, y lo sencillo. Pero, ¿qué pasa? Cuando se dice sencillo, la verdad que sencillo muchas veces es una virtud, porque es necesario tener cierta capacidad espiritual primero para aceptar el Evangelio y tener cierta preparación espiritual, y eso no se logra si uno es del mundo. Yo siempre acepto nuestra formación espiritual de la vida preterrenal, que eso influye en el conocimiento que nosotros tenemos del Evangelio, y el aceptar el Evangelio y todo lo que aceptamos relacionado al Evangelio como el sacerdocio. Así que yo creo que seguramente sea lo débil según el mundo, pero yo pienso que todos aquellos que aceptan el Evangelio tienen un potencial inmenso que traemos de la vida preterrenal y que el mundo no lo entiende. Esa también es una de las razones por las cuales muchas veces no logran comprender ni entender que el Evangelio, algo tan sencillo, sea al mismo tiempo tan poderoso. Gracias, Carlos. Presidente Rocha. Leía acá que dice, los siervos que llevan este mensaje son los débiles y sencillos. Y quería, estaba relacionándolo con los mensajes que estoy siguiendo de los devocionales de los niños de la primaria. Realmente de esos tan débiles aparentemente y sencillos que son ellos, se reciben mensajes tan lindos, tan puros, que es muy sencillo, digamos, asumirlo y llevarlo al corazón, porque son así, son humildes y sencillos sus mensajes, pero son terriblemente fuertes, si cabe la palabra terrible. Entonces, es bueno también interpretar y aprovechar desde los sencillos y débiles de nuestros niños y de nuestros jóvenes, aprender cosas que nos enseñan en este tiempo, porque a veces los tomamos como niños nada más y realmente son personas que en este tiempo están enseñando el Evangelio y nos enseñan a nosotros, y tal vez la sencillez y la humildad de ellos sea la fortaleza que nosotros también necesitamos adquirir para llevar mejor el Evangelio. Simplemente era esta mi aporte. Gracias, presidente. Creo que estamos en tiempo ya de finalizar, sí, 12:20. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Mara, que la veo muy callada. También veían a Natalia Valenti, también la veo muy callada y muy lejos. Y ya dijo todo Sadi, así que ahora, ¿qué tenemos para hablar nosotros? No, siempre hay algo para aportar, siempre hay algo para aportar. Eduardo, sí, Mara. Me gustó escuchar mucho, porque a veces uno lo que tiene que hacer es prepararse para escuchar. En el versículo 12 dice, preparaos para lo que ha de venir, porque el Señor está cerca. Muchas veces se ha dicho que el Señor está cerca. Realmente lo estamos entendiendo más a medida que estamos viviendo y viendo las cosas que están sucediendo en el mundo en este tiempo, ¿verdad? Sin ninguna duda que debemos de prepararnos. Primero, como dijiste tú en un principio, la preparación espiritual, es el que tenemos que hacer énfasis en esa preparación espiritual. Ya lo nuestro corre por cuenta propia, ¿verdad? Entonces digo, ¿qué importancia está? Me gustó mucho este versículo, lo señalé cuando leía, y que dice, preparaos para lo que ha de venir, porque el Señor está cerca. Y también dice más adelante que habla de que Él le dará la oportunidad a todos, ¿verdad? Que nadie está excepto de que escuche el Evangelio, lo reciba y si quiere, obviamente, deseoso ay, no sé qué toqué, que lo pueda, no sé si me ven. Hola.
No sé si no sé qué toqué, que se me caía el celular. Que puedan aceptarlo, ¿verdad? Hola, no veo. Sí, te escuchamos, Mara. No te vemos. Está. Que toda persona puede aceptarlo, ¿verdad? Que realmente debemos de prepararnos para ser instrumentos en las manos del Señor y podamos proclamar esto tan maravilloso, como decía Maruca, que realmente es un premio, un privilegio el poder conocerlo. Nada, eso. Hay mucho para hablar de esta sesión. Es algo que decía Marina, se repite muchísimo en Doctrina y Convenios, ciertas palabras, entre ellos, escuchad, se habla mucho, se repite mucho la palabra preparar. Ustedes búsquenlo después con tiempo y bueno, yo como maestra de seminario me encanta ver esos detalles para que también los jóvenes aprendan también de esa forma, ¿no? Porque ellos van en ese tipo de cosas que hacen mucho hincapié. Pero por algo el Señor lo dice, ¿verdad? Preparaos, escuchad, porque este es el tiempo. Gracias. Gracias, Mara. Antonio, y ya cerramos, que estamos en tiempo. Bueno, solamente quería compartir algo, ¿no? Que estaba pensando mientras repasábamos contigo y con los hermanos las escrituras. El presidente Hinckley en una oportunidad nos dijo a todos que nuestro crecimiento debería ser exponencial. Y estaba pensando, ¿por qué debe ser nuestro crecimiento exponencial? Y obvio es porque la maldad también se está manifestando de una forma exponencial. Debemos de superar la maldad, por medio, obviamente, no solo de conocimiento, sino de el vivir el Evangelio cada día, que es lo más complicado y lo más difícil. Pero sin ninguna duda, si hacemos esto, vamos a tener las bendiciones que el Señor nos da y nos dice en Doctrinas y Convenios en la sesión 1. Gracias, hermano. Gracias, Américo. Quiero agradecerles a todos por participar en esta clase. Como digo siempre, la participación de todos es lo que enriquece la clase, más lo que pueda decir el maestro, mucho más de lo que pueda decir el maestro. Cuando escuchamos los testimonios, las cosas que han aprendido los miembros de la clase durante la semana, durante su estudio personal, es cuando también nosotros aprendemos y especialmente cuando sentimos el espíritu. Y realmente aprendemos cuando se siente el espíritu. Cuando no hay espíritu no se aprende mucho, en mi opinión. Agradecerles nuevamente por la clase de hoy e invitarlos para dentro de 2 semanas a la próxima clase de la Escuela Dominical. Espero que hayan disfrutado de esta clase y que juntos podamos aprender nuevas cosas y repasar lo que ya hemos aprendido durante este año de estudio de Doctrina y Convenios. Presidente Rocha, ¿usted finaliza? Bien, gracias Eduardo, gracias por el tiempo y por la clase. Y bueno, dejarles la invitación a que puedan leer Doctrina y Convenios. Realmente es un libro hermoso de leer, fácil de entender, y a medida que entendamos y leamos y entendamos, vamos a poderlo aplicar de una mejor manera a nuestras vidas. Es un desafío hermoso para comenzar el año, y que podamos hacerlo y vivir de acuerdo a las enseñanzas que allí se nos dan. Así que para cerrar, vamos a pedirles a la hermana Curvo, Mabel, si puede ofrecer la última oración, por favor.